Justo antes de que el Titanic desapareciera en las profundidades del océano, el barco logró enviar una señal de socorro con su ubicación exacta. Las coordenadas permitieron al Carpathia, el barco más cercano, llegar rápidamente al lugar y rescatar a los sobrevivientes. Pero, ¿por qué, entonces, localizar el Titanic se convirtió en un enigma que tomaría más de 70 años resolver? La noche del 14 de abril de 1912 no solo marcó el fin de un viaje inaugural, fue también el inicio de uno de los misterios más desafiantes de la navegación marítima. Con 705 personas rescatadas, más de 1.500 vidas perdidas, y el barco sumergido en las gélidas aguas del Atlántico Norte, parecía obvio que encontrar el naufragio sería cuestión de tiempo. Pero las primeras búsquedas se toparon con un problema que nadie anticipó: las coordenadas enviadas por el Titanic podrían haber estado equivocadas. Localizar el barco hundido se convirtió en un rompecabezas monumental, donde la inmensidad del océano y las condiciones extremas de las profundidades jugaron en contra de cualquier esfuerzo humano. El Titanic yacía a casi 4.000 metros bajo la superficie, en completa oscuridad y rodeado de una presión tan extrema que podría aplastar cualquier equipo de exploración. ¿Cómo enfrentar este desafío? Esta no es solo una historia sobre tecnología y avances, es una carrera de décadas llena de intentos fallidos, teorías improbables y una competencia entre exploradores determinados. Y lo que hace esta historia aún más fascinante es que nadie imaginaba lo que encontrarían realmente en el fondo del océano. ¿Estás listo para descubrirlo? Mantente con nosotros, porque lo que viene podría sorprenderte más de lo que crees. Tras el hundimiento del Titanic, la primera pregunta no fue cómo encontrarlo, sino algo mucho más ambicioso: ¿cómo rescatarlo de las profundidades abismales del océano? Con las coordenadas de su última ubicación registradas, parecía lógico imaginar que sería posible elevar los restos. Pero lo que parecía una tarea sencilla pronto se convirtió en un desafío que rayaba en lo imposible. El Titanic descansaba a más de 2,5 millas bajo el agua, una profundidad que, en 1912, era completamente inaccesible con la tecnología de la época. Los buzos no podían ni acercarse a esas regiones abisales, y la presión allí era tan inmensa que cualquier equipo conocido sería destruido al instante. Este abismo inexplorado no solo detuvo las expediciones, sino que dio lugar a propuestas tan descabelladas que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. ¿Dinamitar el naufragio para liberar los cuerpos atrapados? ¿Inflar globos gigantes bajo el agua para levantarlo? ¿O llenar el barco con pelotas de ping-pong para que flotara a la superficie? Estas ideas, aunque desesperadas, demostraban lo poco que se entendía sobre los desafíos de las profundidades. A medida que las décadas pasaban, 2 guerras mundiales interrumpieron cualquier esfuerzo serio por localizar el Titanic. Sin embargo, esas mismas guerras impulsaron avances tecnológicos que cambiarían el juego: los submarinos, el sonar, y el deseo de dominar el océano sentaron las bases para futuras expediciones. Pero incluso con estas nuevas herramientas, el océano Atlántico seguía escondiendo celosamente el secreto del Titanic. Pasaron más de 40 años antes de que se lanzara el primer esfuerzo real para localizarlo. ¿Cómo podría un barco tan icónico desaparecer por tanto tiempo? ¿Qué haría falta para desenterrar este misterio de las profundidades? La búsqueda estaba entrando en una nueva era, una marcada por la innovación y la determinación inquebrantable. Pero lo que nadie esperaba era que el Titanic no se dejaría encontrar tan fácilmente. En 1953, cuando muchos habían comenzado a olvidar al Titanic, un hombre llamado Risten Beasley se propuso cambiar la historia. Visionario y fundador de una empresa de salvamento en Inglaterra, Beasley estaba decidido a enfrentar lo que otros consideraban imposible: localizar y rescatar al Titanic del fondo del océano. Aunque las coordenadas de la última señal de socorro del Titanic eran conocidas, estas no contaban toda la historia. ¿Qué tan lejos podrían haber arrastrado las corrientes al barco? Con cada pregunta sin respuesta, el desafío parecía más abrumador. La tecnología de la época apenas podía rascar la superficie de lo que se necesitaba para explorar profundidades de más de 2 millas. Era como buscar una aguja en un pajar, en completa oscuridad y bajo una presión aplastante. Pero Beasley no se dejó intimidar.
Su enfoque, aunque innovador, fue tan audaz como arriesgado. Usó dinamita, convencido de que las explosiones generarían ecos que el sonar podría captar para mapear los restos del Titanic. ¿Qué tan lejos llegaría este plan? Sin embargo, había un problema. La tecnología de sonar todavía estaba en sus primeras etapas y no tenía la capacidad de interpretar ecos tan complejos. El resultado fue un fracaso total. No solo no se encontró rastro del Titanic, sino que el método fue duramente criticado por la comunidad científica y otros expertos en salvamento. Pero, a pesar del fracaso, el intento de Beazley marcó un hito inesperado. Por primera vez, el Titanic no solo era una tragedia histórica, sino un misterio que debía resolverse. Dato curioso, ¿sabías que esta fue una de las primeras veces que el sonar se usó para explorar las profundidades del océano? Aunque su aplicación no tuvo éxito en ese momento, este intento ayudó a perfeccionar la tecnología que años más tarde revolucionaría las búsquedas submarinas. En 1977, el mundo estaba al borde de un cambio revolucionario en la exploración submarina. Robert Ballard, un visionario geólogo marino, tenía un objetivo que lo obsesionaba desde hacía años: localizar los restos del Titanic y descifrar uno de los mayores misterios del siglo XX. Trabajando con la prestigiosa institución oceanográfica Woods Hole, Ballard tenía en sus manos una nueva tecnología que prometía cambiarlo todo: sistemas avanzados de mapeo diseñados para operar en las profundidades más remotas del océano. Este podría ser el momento decisivo. Con la misión en marcha, las expectativas eran altas. La tecnología parecía estar a la altura del desafío y, por primera vez, había una esperanza real de encontrar el Titanic. Pero justo cuando todo parecía ir según lo planeado, un desastre imprevisto cambió el curso de la expedición. Una tubería de perforación, pieza clave para la operación, colapsó de manera inesperada. Miles de pies de material y equipo, valorados en millones, fueron tragados por el océano. El corazón de la misión se hundió, literalmente, junto con las esperanzas de Ballard. El fracaso no solo significó el final abrupto de la expedición, sino que también dejó a Ballard en una posición precaria. Los fondos se evaporaban y las críticas comenzaban a surgir. ¿Sería este el fin de su sueño? Sin embargo, Ballard no era de los que se rendían fácilmente. Este revés solo alimentó su determinación, impulsándolo a buscar nuevas formas de hacer realidad su visión. Cuando el mundo parecía haber perdido interés en el Titanic tras el fracaso de Robert Ballard, un nuevo y extravagante personaje entró en escena. Jack Grimm, un millonario texano con más ambición que prudencia, decidió que él sería quien resolvería el enigma del barco perdido. Grimm no era un hombre común. Conocido por sus extravagantes proyectos, había intentado buscar el Arca de Noé, capturar al monstruo del lago Ness, encontrar a Bigfoot e incluso demostrar que la Tierra era hueca explorando el Polo Norte. Si había un misterio imposible, Grimm quería conquistarlo. Y ahora, el Titanic era su próximo objetivo. Pero Grimm no solo era excéntrico, también era extremadamente estratégico. A pesar de sus vastos recursos económicos, sabía que no podía enfrentar este desafío solo. En un movimiento tan audaz como impredecible, donó $300,000 al Observatorio Geológico de la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿La condición? Que sus científicos, equipos y expertos se pusieran al servicio de su obsesión con el Titanic. Sin embargo, había un problema evidente: la visión de Grimm no estaba guiada por la lógica científica, sino por su insaciable hambre de resolver lo desconocido. Su enfoque, más impulsivo que metódico, lo llevó a cometer errores que habrían condenado a otros. Pero Jack Grimm no era alguien que se diera por vencido fácilmente. ¿Sabías que Grimm también instaló micrófonos en el fondo del lago Ness para intentar grabar al famoso monstruo? Su obsesión con lo imposible no conocía límites, y cada proyecto lo acercaba más a convertirse en una leyenda, o en una anécdota. A pesar de su entusiasmo y de los millones invertidos, Grimm enfrentó obstáculos que habrían desanimado a cualquier otro. Pero, ¿su fortuna y determinación podrían inclinar la balanza? Lo que sucedió después fue tan impactante que definió el futuro de la exploración del Titanic. ¿Quieres saber cómo este excéntrico millonario dejó su huella en una de las búsquedas más ambiciosas de la historia?
Quédate, porque lo que viene cambiará tu perspectiva para siempre. Cuando Jack Grimm decidió formar un equipo para encontrar el Titanic, no lo hizo siguiendo las reglas convencionales. En su estilo inconfundible, combinó genios científicos con un toque de pura locura. Así, reclutó a dos renombrados investigadores, el Dr. William Ryan y el Dr. Fred S.P., figuras respetadas en el mundo de la investigación oceánica. Pero Grimm no podía resistirse a añadir su toque personal, y aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. El toque excéntrico de Grimm, un mono llamado Titán. Sí, escuchaste bien. Grimm llevó consigo a Titán, su compañero simio, asegurando que este mono tenía una habilidad misteriosa, podía señalar en un mapa la ubicación exacta del Titanic. Para Grimm, Titán era más que un simple animal, era su arma secreta. Para los científicos, era una bomba de tiempo que amenazaba con hacer explotar la seriedad de la misión. El circo comienza. Al llegar al barco que serviría de base para la expedición, Grimm insistió en realizar una demostración de las habilidades de Titán. El mono, en medio de un grupo de expertos que miraban atónitos, brincó sobre un mapa, señaló un punto aleatorio con su pata, y Grimm estalló en aplausos. La escena fue suficiente para que el Dr. Ryan y el Dr. Fred S.P. perdieran la paciencia. «Esto es un insulto a nuestra carrera», gritó uno de ellos, mientras ambos amenazaban con abandonar la expedición si el vidente peludo no era dejado fuera de la operación. Un ultimátum explosivo. Tras una discusión que estuvo al borde de convertirse en un motín, Grimm, con su orgullo herido, finalmente accedió a dejar a Titán fuera de la misión. Pero no sin antes decir, cuando encontremos el Titanic, sabrán que Titán tenía razón. El caos une o destruye. Con el mono fuera de escena, la expedición por fin pudo tomar un rumbo más serio. A pesar de las tensiones, la combinación de la fortuna ilimitada de Grimm y el conocimiento de los científicos creó una alianza peligrosa, pero con potencial. Este inicio turbulento dejó claro que esta expedición no sería como ninguna otra en la historia. Dato curioso, Titán fue dejado en tierra firme, pero se convirtió en una especie de mascota espiritual para Grimm, quien mantuvo la creencia de que el mono había predicho el lugar exacto del Titanic. Cuando el equipo de Jack Grimm llegó a las coordenadas transmitidas en la señal de socorro del Titanic, lo hicieron con lo mejor que la tecnología de la época podía ofrecer, un sonar de barrido lateral y un magnetómetro. Estas herramientas eran como las armas de un cazador en la selva más impenetrable del planeta, el fondo del Océano Atlántico. ¿Cómo funcionaban? El sonar de barrido lateral enviaba pulsos acústicos que iluminaban el fondo marino en abanico, creando imágenes detalladas de todo lo que tocaban. Si algo sobresalía, una forma extraña, una sombra inesperada, el magnetómetro intervenía. Este dispositivo detectaba campos magnéticos para determinar si los objetos eran metálicos, la pista clave para identificar un naufragio. El equipo estaba lleno de esperanza, pero el océano tenía otros planes. Días de tensión y desilusión. Las primeras exploraciones fueron prometedoras. Imágenes del sonar mostraban formas extrañas que dispararon la adrenalina del equipo. «Esto podría ser», exclamó Grimm en una ocasión, mientras el barco entero se llenaba de expectativa. Pero cada vez que el magnetómetro confirmaba que no había metal, la decepción caía como una losa de concreto. ¿Estamos buscando en el lugar equivocado? El equipo comenzó a cuestionarlo todo. Las coordenadas enviadas en el momento del naufragio fueron registradas en medio del caos y la desesperación. ¿Podría el Titanic estar a millas de distancia? Para complicar aún más las cosas, las corrientes del Atlántico Norte, entre las más poderosas y caprichosas del mundo, podrían haber arrastrado los restos del barco durante su descenso al abismo. Un enemigo invisible, el tiempo. Con cada día que pasaba, la presión crecía. El financiamiento de Grimm no era ilimitado, y la paciencia del equipo comenzaba a desmoronarse. «Estamos buscando un fantasma», murmuró uno de los técnicos después de otro día vacío, mientras las imágenes del sonar seguían mostrando nada más que rocas y lodo. Pero lo peor estaba por venir. El abismo, un rompecabezas de pesadilla.
El fondo del océano no es un lugar estático, es un laberinto cambiante. En estas profundidades, incluso la más mínima desviación en las coordenadas podía significar el fracaso. Era como buscar una aguja en un pajar, pero con el pajar cubierto por millas de agua negra e impenetrable. Dato fascinante, las corrientes en el Atlántico Norte pueden alcanzar velocidades de hasta 2.5 nudos. Un objeto hundido, como el Titanic, podría haber sido arrastrado por millas durante su descenso, haciendo que su ubicación final fuera un rompecabezas tridimensional que nadie sabía cómo resolver. ¿Qué sigue? La frustración estaba en su punto máximo, pero Green se negó a rendirse. Cada roca que descartamos, cada sombra que no es el Titanic, nos acerca más a él, insistió. Era la obstinación contra un océano que parecía decidido a guardar su secreto. La búsqueda no había terminado, pero algo estaba claro, el Titanic no se dejaría encontrar fácilmente. Lo que ocurrió después marcó un antes y un después en la historia de la exploración submarina. Con cada día que pasaba y cada búsqueda fallida, el equipo de Green comenzó a cuestionar algo esencial: ¿estaban buscando en el lugar correcto? El giro llegó cuando revisaron los relatos de los sobrevivientes. Los botes salvavidas del Titanic, rescatados horas después de la tragedia, fueron encontrados mucho más al este de lo que indicaban las coordenadas originales. Este detalle, que había pasado desapercibido durante años, desató una ola de teorías y dudas entre los científicos. ¿Qué salió mal? La respuesta parecía apuntar al caos y la confusión que reinaron en los momentos finales del Titanic. William Murdoch, el primer oficial, fue quien calculó las coordenadas para la señal de socorro, pero cometió un error crítico: no tuvo en cuenta el cambio de hora a medida que el barco cruzaba hacia el oeste. Dato fascinante, en 1912, las comunicaciones marítimas dependían del tiempo solar local. Cada grado de longitud significaba un ajuste de 4 minutos en la hora. Un pequeño error en estos cálculos podría generar desviaciones de millas, algo desastroso cuando se trataba de localizar un naufragio en un océano inmenso. Pero el error humano no fue el único culpable. Las corrientes marinas del Atlántico Norte también jugaron su papel. Estas corrientes, capaces de mover objetos a velocidades de hasta 2.5 nudos, podrían haber arrastrado los restos del Titanic y los botes salvavidas a una distancia considerable del lugar del hundimiento. Con esta información, los científicos y exploradores se enfrentaron a una dura realidad: tendrían que redibujar el mapa de búsqueda. La nueva zona abarcaba 1.500 millas cuadradas, una extensión tan vasta como el estado de Rhode Island. Lo que ya era una misión monumental ahora parecía casi imposible. ¿Qué significa esto para la búsqueda? Para Green y su equipo, este descubrimiento fue devastador pero también emocionante. Por un lado, significaba que todo el trabajo realizado hasta ahora podría haber sido en vano. Por otro, la posibilidad de buscar en una nueva área renovó su sentido de propósito. El misterio se profundiza. Cada milla explorada trajo más preguntas que respuestas. Frente a la inmensidad del Atlántico, Green y su equipo adoptaron una estrategia meticulosa y casi obsesiva: el famoso método de mowing the lawn. Este enfoque consistía en realizar barridos paralelos y sistemáticos con el sonar, asegurándose de que cada centímetro del fondo marino fuera explorado. Como si estuvieran cortando césped, pero aquí el objetivo era peinar el fondo del océano en busca de cualquier indicio del Titanic. Un rayo de esperanza. Tras días de exploración metódica, comenzaron a surgir los primeros destellos de esperanza. 14 áreas de interés se destacaron en las lecturas del sonar, formas inusuales que rompían la monotonía del lecho marino. Cada una de ellas podía ser un naufragio, y una de ellas, tal vez, el Titanic. Para confirmar estas anomalías, el equipo planeó usar su magnetómetro, una herramienta indispensable para detectar objetos metálicos bajo el agua. Pero el destino no tardó en lanzarles su primer golpe. El magnetómetro se averió, dejándolo sin su mejor aliado para verificar si las anomalías eran restos de un barco o simples formaciones naturales. La tormenta perfecta. Como si la avería no fuera suficiente, el clima pronto mostró su lado más despiadado.
tormentas intensas y olas gigantes comenzaron a azotar la expedición, amenazando no solo con retrasar el trabajo, sino también con poner en peligro la seguridad del equipo. En expediciones como esta, cada día de mal tiempo equivale a miles de dólares en pérdidas y semanas de trabajo perdido. Pese a las adversidades, Grimm se negó a abandonar. Estaba convencido de que la clave estaba en uno de esos 14 puntos. No nos vamos hasta que el océano nos eche, decía, infundiendo valor a su equipo. Sin embargo, la realidad era implacable, los recursos comenzaban a agotarse, y las condiciones climáticas no daban tregua. Finalmente, después de semanas luchando contra el mar y la incertidumbre, el equipo tuvo que tomar la decisión más difícil, regresar a tierra firme. Sin el magnetómetro, sin haber podido investigar a fondo las áreas detectadas, y con el tiempo en su contra, no había otra opción. Un paso hacia el fracaso o un avance crucial. La frustración era evidente, pero también lo era el progreso. Cada una de esas 14 áreas marcadas en esta misión representaba una pista para el futuro. Podrían haber estado a solo millas de encontrar el Titanic, o aún estaban lejos del lugar exacto. El enigma persistía, pero esta expedición se convirtió en un capítulo esencial de la búsqueda. Aunque regresaron sin respuestas definitivas, dejaron un mapa que inspiraría a los exploradores del futuro. Y para Grimm, esto no era una derrota. Era simplemente otro paso más hacia la resolución de uno de los mayores misterios del siglo XX. Con las lecciones aprendidas y una determinación renovada, el equipo de Jack Grimm se lanzó a una nueva expedición al año siguiente. Esta vez contaban con un sonar más avanzado, diseñado para ofrecer imágenes más claras y precisas del fondo marino. El objetivo era claro: investigar a fondo las áreas de interés marcadas previamente y, finalmente, confirmar si el Titanic descansaba en alguna de ellas. Día tras día, el equipo revisó cada punto identificado, pero una vez más, los resultados fueron decepcionantes. Ninguna de las anomalías inspeccionadas reveló algo concluyente, y la frustración comenzó a hacerse palpable entre los científicos. A pesar de los esfuerzos y los avances tecnológicos, parecía que el Titanic seguía esquivando a sus buscadores. El giro inesperado fue durante una de las últimas inmersiones de la expedición que ocurrió algo extraño. En las grabaciones de la cámara digital del vehículo de exploración remota, apareció lo que parecía ser un propulsor metálico cubierto por capas de óxido y vida marina. Este hallazgo encendió una chispa de esperanza. Grimm estaba convencido de que esta pieza pertenecía al Titanic, pero no había manera de confirmarlo en ese momento. Dato interesante: muchas partes de los barcos antiguos se convierten en ecosistemas submarinos únicos. En el caso del Titanic, se sabe que sus restos están cubiertos de crusticles, formaciones compuestas de óxido y bacterias que literalmente comen metal, transformando los escombros en algo casi irreconocible. El tiempo nuevamente jugó en contra del equipo. El mal tiempo y las limitaciones logísticas obligaron a la expedición a retirarse antes de poder investigar más a fondo el área del hallazgo. Aunque el descubrimiento del propulsor generó titulares y alimentó las esperanzas de la comunidad científica, no fue suficiente para reclamar la localización definitiva del Titanic. A pesar del misterio persistente, esta expedición dejó un legado importante. Cada intento fallido ofrecía datos valiosos que podrían ser utilizados en el futuro. Grimm, aunque frustrado, prometió seguir financiando nuevas búsquedas. Pero mientras tanto, el Titanic continuaba siendo un espectro esquivo, desafiando la paciencia y las capacidades tecnológicas de quienes lo buscaban. La gran pregunta ahora era: ¿cuánto más se necesitaría para resolver el enigma? ¿Y sería suficiente la tecnología existente para lograrlo? El suspense seguía creciendo, atrayendo más interesados a una historia que se hacía cada vez más épica. Mientras Jack Grimm continuaba su búsqueda del Titanic, con su peculiar estilo y constantes obstáculos, Robert Ballard no había abandonado su obsesión. A pesar de la amarga derrota de su primer intento, seguía persiguiendo incansablemente el sueño de encontrar los restos del famoso transatlántico. Sin embargo, su situación era complicada: no contaba con los recursos financieros para llevar a cabo otra expedición.
Pero Ballard tenía algo que muchos no tenían: conexiones estratégicas. En su caso, la carta bajo la manga era su relación con la Marina de los Estados Unidos, que, en plena Guerra Fría, estaba intensamente interesada en desarrollar tecnología avanzada para el monitoreo oceánico. Ballard, sabiendo que este interés podría jugar a su favor, trazó un plan audaz que, aunque no estaba centrado en el Titanic, cambiaría por completo su destino y el de su misión. Un trato revolucionario. Ballard propuso a la Marina un trato que parecía inusual: desarrollar un submarino revolucionario, capaz de operar a profundidades extremas, y a cambio, él podría usar esa tecnología para finalmente localizar al Titanic. La Marina aceptó, pero con una condición: la prioridad sería el monitoreo militar, específicamente para investigar 2 submarinos nucleares estadounidenses hundidos, el Thresher y el Scorpion. Así nació Argo, un submarino no tripulado que no solo iba a cambiar el curso de la historia del Titanic, sino también revolucionar la exploración submarina. Equipado con cámaras de última generación y un sistema de exploración detallado, Argo estaba diseñado para mapear el fondo marino de manera precisa. Sin embargo, la Marina no veía en Argo una herramienta para encontrar el Titanic, sino para su propia agenda militar. Ballard sabía que Argo sería la clave para resolver uno de los más grandes misterios del siglo XX: la Guerra Fría y su legado. En aquellos años, los avances tecnológicos submarinos estaban marcados por la competencia de la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por el control de los océanos, la tecnología de monitoreo avanzaba a pasos agigantados. Lo que muchos no sabían era que las tensiones entre estas superpotencias beneficiarían a Ballard, dándole acceso a herramientas que le habrían sido inaccesibles de otro modo. Durante la primera fase del proyecto, Ballard se centró en cumplir con las expectativas de la Marina, utilizando Argo para localizar los restos de los submarinos nucleares perdidos. Sin embargo, mientras completaba esta tarea, comenzó a adaptar la tecnología para un fin mucho más personal: encontrar el Titanic. Este trabajo, aunque inicialmente diseñado para otro propósito, le permitió a Ballard familiarizarse a fondo con el funcionamiento de Argo y ajustar los sistemas para maximizar la precisión de las exploraciones. Mientras Green gastaba fortunas y dependía de la suerte, Ballard avanzaba con un enfoque científico y preciso, perfeccionando sus equipos y su plan, siempre con la certeza de que el Titanic estaba al alcance de su mano. Lo que pocos conocían era que, a pesar de que Ballard aún no había encontrado el Titanic, su colaboración con la Marina había sentado las bases de lo que sería el mayor descubrimiento de su carrera. Argo estaba a punto de cambiarlo todo, y lo que parecía ser un simple acuerdo militar se convertiría en la clave para descubrir uno de los naufragios más famosos de la historia. En 1985, Robert Ballard finalmente puso en marcha su búsqueda definitiva del Titanic. Este esfuerzo, respaldado por años de experiencia y tecnología de vanguardia, se dividió en 2 fases estratégicas. La primera consistió en que un equipo de científicos explorara vastas áreas utilizando un avanzado sonar de barrido lateral. Luego, Ballard lideraría la fase crítica: inspeccionar a detalle las zonas más prometedoras con el submarino Argo. Tras semanas de trabajo incansable, llegó el instante que cambiaría la historia. Ballard y su equipo identificaron un campo de escombros que coincidía perfectamente con las características que habían observado en los naufragios anteriores. La evidencia era contundente: habían encontrado los restos del Titanic. Después de más de 70 años de misterio y numerosos intentos fallidos, el barco más famoso del mundo había sido localizado. ¿Sabías que? El Titanic no se encontró intacto como muchos esperaban. Estaba partido en 2, y los campos de escombros se extendían por casi 1 milla, revelando un impacto mucho más devastador de lo que se pensaba. Este descubrimiento no solo resolvió uno de los mayores misterios del siglo XX, sino que también marcó un antes y un después en la exploración submarina. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué más queda por descubrir en las profundidades del océano? ¿Qué opinas sobre la historia del Titanic y su descubrimiento? ¿Crees que aún quedan secretos por revelar en el naufragio? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.
te prometemos que te sorprenderemos con más historias fascinantes.